Es probable que las nubes mi luz vengan a opacar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidida, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Mi sendero es más brillante cuando gozo de su amor, más ligeras son mis cargas cuando voy a mi Señor. Cuando llegue a las mansiones que en la gloria preparó, ya no más tendré temores, desengaños ni dolor. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, mas si Él cuida de las aves, Él también me cuidará. Y al andar por mi camino en la prueba tempestad, sé que Cristo irá conmigo, sé que guarda su bondad. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá.
Muy buenos días, amados hermanos y estimados amigos. Como siempre, con mucho gozo, hermanos, en el día del Señor, en que el Señor nos concede alabar y glorificar su santísimo nombre, estar en comunión con Él y también en comunión los unos con los otros, aunque sea por este medio. Damos gracias a Dios por sus bendiciones, porque a pesar de todo lo que está sucediendo, y no nada más aquí, sino en todo el mundo, el Señor nos sigue conservando en el hueco de su mano y derramando abundantes bendiciones en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos para el estudio bíblico de hoy, para la predicación que nos corresponde. Bueno, ustedes saben, nuestra iglesia aparta el mes de mayo para hablar sobre la familia. Y bueno, ya estuvimos hablando sobre la madre, la esposa, la mujer. También estuvimos considerando en forma general que Dios quiere lo mejor para la familia. Y ahora quiero enfocarme en los padres. Y el título del sermón es El orden de Dios para los padres. El orden de Dios para los padres. Si tiene una Biblia a la mano, tómela, hermano o hermana. Vamos a buscar la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, y solamente leeremos el verso 4. Solamente el verso 4. Dice así la palabra del Señor: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a tener una palabra de oración, amados. Padre, te alabamos y bendecimos, Señor, y con todo nuestro corazón te damos gracias. Porque en este día que ha hecho Jehová y que nos gozamos y nos alegramos en él, estamos, Señor, en comunión contigo, en oración, en alabanza, en la consideración de tu palabra. Y, Señor, queremos que tu mensaje llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Hable tu Espíritu, no el hombre, sino tu Espíritu Santo a través del hombre, para hacer llegar tu mensaje, tu propósito, tu voluntad a lo más hondo de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, como padres de familia. Danos sabiduría. Concédenos cumplir todo este orden que tú tienes para nosotros. Te lo suplicamos, te lo imploramos, te lo rogamos en el nombre santísimo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el orden de Dios para los padres. Efesios 6:4. Hermanos, Dios nos dice cómo ser padres excelentes. Dios nos dice cómo ser padres excelentes. Ser padres, cuán importante labor. Ser buenos padres, cuán importante reto. Y ser buenos padres cristianos, cuán gloriosa bendición. Nada hay mejor que padres temerosos de Dios y que son excelentes en el ministerio de educar, de alimentar, de sustentar y guiar a sus hijos. Y no solo cuando ellos están en temprana edad, sino durante toda su vida. Y cada uno de nosotros como padres podemos lograrlo, porque Dios nos llama a ello y nos ofrece su incomparable ayuda
impartiéndonos su gracia infinita. ¿Somos padres? ¿Sí? ¿Somos cristianos? ¿Sí? Avancemos entonces en nuestra perfección como tales, porque todos podemos afirmar, y mayormente en la actualidad, cuán necesario es el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el ministerio de los padres el día de hoy. Meditemos juntos, amados, en este precioso versículo escrito por el apóstol Pablo a los Efesios. Y veamos aquí el orden de Dios para los padres. Bien, comenzaré, hermanos, con la primera parte del texto y dice, y vosotros, padres. Ahí nos detenemos. Y vosotros, padres. Y aquí, hermanos, yo les quiero invitar a ver el principio de la mayordomía. El principio de la mayordomía. Es interesante pensar en lo que significa esta palabra, padres, cuando dice aquí, ¿y vosotros? Padres. ¿Qué significa en realidad esa palabra? Hermanos, quiere decir muchas cosas, muchísimas cosas, pero creo que también puede interpretarse como mayordomos. Sí, es como si dijese aquí el apóstol Pablo, y vosotros padres, que él dijera, y vosotros que sois mayordomos de Dios, mayordomos de Dios, de vuestros hijos. Sí, los padres, hermanos, amigos, los padres somos mayordomos de Dios. ¿A quién es el Señor? Sí, el mismo Rey nos ha encargado algo muy preciado, un tesoro invaluable que son las vidas de nuestros hijos. Alguien ha comentado que las palabras de la hija de Faraón a la madre de Moisés, que se llamaba Jocabed, son las mismas que el Señor nos dice a cada uno de nosotros como padres. Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Éxodo 2:9. Bueno, el Señor así nos está diciendo, toma a este niño o a esta niña y críamele, y yo te lo pagaré, dice el Señor. Amados, queridos, al hablar de mayordomía como padres, estamos hablando de algo que es primordial en todas las Sagradas Escrituras. Pues Dios ha hablado desde temprano y sin cesar a los padres, ordenándoles criar y educar a sus hijos. Si vamos a la ley de Moisés, allí está, ahí leemos. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las atarás como señal en vuestra mano, y serán como frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis, ahí está, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 11, 18 y 19. Y dentro del ejercicio de esta mayordomía, Dios espera que los padres eduquen, instruyan, también corrijan y disciplinen a sus hijos. Y vosotros, padres, y vosotros, mayordomos,
El Señor amonestó al sacerdote Elí, porque él, dice la Escritura, no estorbó a sus dos hijos, Ofni y Fines, en su desenfreno pecaminoso. Y por eso Dios les quitó la vida. Pero escuchemos lo que el Señor le sentencia a este Elí. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. 1 Samuel 3:13. Tenemos que entender que, hermanos, llegamos a ser padres por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Él quiso darnos este privilegio y esta oportunidad, pero también esta responsabilidad. Si entendemos en toda su plenitud esta mayordomía como padres, esto nos ayudará mucho en el ejercicio de nuestra tarea. Si nuestros hijos crecen torcidos, un día daremos cuenta de ello al Señor. Tengamos mucho cuidado de la manera en que estamos desempeñando nuestra labor como padres. ¿Qué es lo que le estoy enseñando a mis hijos? Por otro lado, también, ¿cómo los estoy instruyendo? Mire lo que dice Dios en su palabra. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Salmo 127, 3 y 4. Es muy interesante observar aquí en este texto que nuestro Dios compara a nuestros hijos como saetas, es decir, como flechas. Y con este símil nos enseña que hay un momento en que el arquero puede dirigir, puede orientar su flecha apuntando hacia un blanco. Hay un tiempo en el cual podemos dirigir hacia dónde apuntar nuestra flecha. Pero una vez que la suelta, ya no puede ejercer más control sobre ella. Por eso, hermanos, tenemos que aplicarnos en esto que dice nuestro Dios aquí, en educar, en enseñar, en instruir, en estorbar a nuestros hijos. Después vamos a querer hacerlo y ya no va a ser posible. Mire, permítame compartirles una pequeña poesía que se llama Escultura Plástica y nos invita a reflexionar sobre esto. Dice: tomé entre mis manos de plástico barro un suave fragmento, muy suave en verdad, y dile 1000 formas caprichosamente, cediendo al impulso de mi voluntad. Después de algún tiempo, el barro encontróme, llevando aún impresa la forma final. Y quise, cual antes, cambiarlo al capricho, mas ya endurecido, ¿qué pude? Jamás. Tomé entre mis manos el barro viviente, que no es otra cosa la mente infantil, muy suave
y sensible mostróse, y entonces con arte y cariño 1000 formas le di. Después de algún tiempo halléle ya un hombre, llevando las huellas que yo le imprimí, y quise, cual antes, cambiarle. ¿Qué pude? Así como estaba, quedóse por fin. Sí, hermanos, mayordomos de Dios, de nuestros hijos, mayordomos que darán cuenta de la formación que le hemos dado a nuestros hijos. El principio de la mayordomía. Pero vamos a ver algo más, hermanos, en nuestro pasaje. Es Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres, enseguida dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Aquí yo les invito, hermanos, a ver el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. El consejo apostólico es a no provocar el enojo, el resentimiento, la pérdida de afecto o motivar la rebeldía en nuestros hijos. La palabra en el original griego es parorgizo, que literalmente significa arder en ira, encolerizarse, enfurecerse. Las versiones Biblia al día, Dios habla hoy, Biblia en lenguaje sencillo y la nueva versión internacional traduce no hagáis enojar. No hagáis enojar. La Biblia, pueblo de Dios, interpreta no irritar. Y la Biblia de Jerusalén traduce, no exasperen. El apóstol repite esta misma exhortación en otra de sus epístolas, la de los Colosenses. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Colosenses 3:21. Oh, hermanos, y para esto, cómo necesitamos sabiduría. Sabiduría, hermanos, mucha sabiduría. Creo que en esto de ser padres no hay un requisito mayor. El requisito de la sabiduría, sencillamente, hermanos, pues porque no nacemos enseñados, no somos padres que ya hayamos tenido un curso y nos hemos graduado, ¿no? Vamos aprendiendo sobre la marcha. Por eso necesitamos que el Señor nos llene de su sabiduría. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y quizá usted se pregunte, bueno, ¿y cómo se provoca ira a los hijos? Déjeme compartirle algunas cosas que pues son tan cotidianas. Provocamos a ira a nuestros hijos, uno, cuando somos padres dominantes. Queremos controlar todo en nuestros hijos. Somos los clásicos dictadores que no escuchan razonamientos ni explicaciones. ¿Qué lograremos con eso? Lograremos que los hijos se rebelen. Número 2, nosotros provocamos a ira a los hijos cuando somos padres indiferentes. No prestamos la debida atención a nuestros hijos. No tenemos tiempo de escucharlos.
Lo único, hermanos, que hacemos pues es proveerles el pan, el calzado, el vestido. Pero hay otras necesidades que ellos tienen. Pero no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. No les apoyamos en sus puntos débiles. No les escuchamos en sus necesidades, ni en sus planes, ni en sus proyectos, ni en sus fracasos, ni en sus desilusiones. ¿Qué vamos a lograr con esto? Bueno, lo único que vamos a lograr es que ellos tomen un camino equivocado. Un camino equivocado. ¿Cómo se provoca ir a los hijos? Número 3, cuando somos padres preferentes. Sí, es decir, cuando escogemos a uno de nuestros hijos para amarlo más que a los demás. Y eso, hermanos, no me lo podrán negar y me podrán decir, yo amo a mis hijos por igual, pero siempre habrá alguien que es más favorito. Cuidado con eso, hermanos, porque eso no pasa desapercibido. Y los demás se dan cuenta. ¿Qué vamos a lograr con eso, hermanos? Pues lo único que vamos a lograr en los demás es desilusión. 4, provocamos a ir a nuestros hijos cuando somos padres imprudentes. Es decir, nos entrometemos en la vida de nuestros hijos aun cuando ellos ya están casados. O también cuando son jovencitos o adolescentes y comentamos con otras personas cosas íntimas de ellos. Eso es ser imprudentes. ¿Y qué vamos a lograr con ello, hermanos? Cosecharemos mucho resentimiento. 5, cuando somos padres hirientes. Es decir, hermanos, cuando usamos palabras que hieren, que molestan, que incomodan. O simplemente cuando usamos gritos, golpes, amenazas o insultos injustificados. Les he dicho a algunas personas, dígame usted en la Biblia, con la Biblia en la mano, ¿dónde se manda a los padres gritarles a sus hijos? Gritos. ¿Y qué vamos a lograr con ello? Bueno, que ellos se decepcionen. 6, cuando somos padres intransigentes. Es decir, no toleramos errores. Estamos prontos a castigar, golpear o herir a nuestros hijos, aun cuando la equivocación que cometen es por ignorancia de qué deben hacer o cómo deben hacerlo. Lograremos que ellos se irriten. Y 7, cuando somos padres variantes, es decir, cambiamos con facilidad, cuando no sostenemos nuestra postura, cuando prometemos y no cumplimos, o cuando les mentimos. Ellos pensarán que somos hipócritas. Pensemos, padres, ¿no estaremos en alguna de estas condiciones o situaciones? Por esto, hermanos, debemos pedir de Dios y solamente de Dios diariamente la sabiduría de lo alto.
Recordemos esta bella promesa que tenemos aquí en la Biblia. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso está en Santiago 1:5. Bueno, hermanos, entonces el principio de la mayordomía, somos mayordomos. En segundo lugar, el principio de la sabiduría. Hermanos, necesitamos que Dios nos ilumine y nos conduzca. Pero veamos algo más, hermanos. En tercer lugar, el principio de la disciplina. Dice nuestro texto, hermanos, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Criadlos en disciplina. Los padres, hermanos, deben disciplinar a sus hijos. Pero disciplinar no significa destruir. La palabra disciplina viene de discípulo, lo cual a su vez quiere decir aprendiz, el que aprende de su maestro, el que toma consejo de otro. Nuestro deber es educar a nuestros hijos. La versión moderna de Prats dice en este versículo, sino educadlos en disciplina. Educar es enseñar, pero también corregir. Y quiero detenerme un poco sobre este tema de la corrección, que es una parte importante de la crianza cristiana. Los padres deben corregir a sus hijos, pero deben hacerlo con sabiduría. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Algunos padres creen que criar a los hijos en disciplina es pegarles, darles duro. Y me dicen, es que se lo merecen. Es pegarles, es castigarles, hermanos. Y son bíblicos, ¿verdad? Ellos tienen el argumento de la palabra de Dios que habla sobre la vara de corrección y echan mano también de la sabiduría popular cuando dicen la letra a golpes entra. Es cierto, hermanos, es cierto, la Biblia habla de usar la vara de corrección. Por lo menos 4 veces lo menciona el libro de Proverbios. Lo menciona la vara de corrección en Proverbios 22:15, en Proverbios 23:13, en Proverbios 23:14 y en Proverbios 29:15. En todos estos pasajes se refiere literalmente a la vara, literalmente, vara de corrección. Pero, amados, creo que no cometemos un sacrilegio si consideramos la vara como una medida, como una regla, como un canon, como una norma de conducta. Así que bien pudiéramos decir que se trata de la vara de la educación. Si ustedes me permiten traer aquí la versión Biblia de Jerusalén, en el Proverbios 22:15 dice, la necedad está enraizada en el corazón del joven. La vara de la instrucción lo alejará de ella. Proverbios 22:15. Tenga mucho cuidado cuando ejerza la disciplina en sus hijos. Si les pega muy seguido y por cualquier causa, les hará insensibles y cauterizará su conciencia. Y aun cuando llegue a aumentar
la cantidad y también la fuerza de los golpes, ellos ya ni lo sentirán. Y quizá adrede se obstinen en portarse mal. Sin embargo, habrá ocasiones en que, en verdad, sí se amerita un correctivo, pero permítanme, hermanos, compartirles unas santas escrituras, todas ellas en el libro de Proverbios, y que nos hablan claramente del tema de la corrección. Primero, el motivo de la corrección debe ser el amor. Sí, el motivo de la corrección debe ser el amor. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Segundo, la forma. La forma de la corrección no debe ser el maltrato. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 19:18. La forma. Número 3, el fin. El fin de la corrección es el purificar su corazón. Dice, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Proverbios 20:30. 4, la causa. La causa de la corrección es librar su alma del infierno. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 23:13 y 14. Quinto, el propósito de la corrección es darles sabiduría para librarlos de la transgresión. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:15. Y sexto, la meta de la corrección es alegrar el corazón de los padres. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17. Entonces, amados, caben aquí dos preguntas. ¿Estamos corrigiendo a nuestros hijos? Si es así, ¿cómo los estamos corrigiendo? Queridos, pidamos del Señor su bendición. Pidamos del Señor su sabiduría. Él nos la dará. Bueno, hermanos, entonces tenemos el principio de la mayordomía. Luego, el principio de la sabiduría. Luego, el principio de la disciplina. Pero ahora, hermanos, vamos a ver, por último, el principio de la educación cristiana. Termina el apóstol, leo todo el texto y dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Termina allí, y amonestación del Señor. Eso me habla a mí de educación cristiana. Para mí estas palabras expresan la educación cristiana de nuestros hijos. Amados, no es posible ser buenos padres cristianos si descuidamos la educación cristiana de ellos. Ellos deben ser educados en la oración, en la lectura diaria de la palabra de Dios,
en la asistencia fiel y puntual al templo, cuando Dios nos conceda regresar, porque nos concederá regresar, y en todos los deberes cristianos que nosotros de sobra conocemos. En aquello que es necesario, hermanos, los padres deben imponerse, deben ser firmes. A veces nuestros hijos no desean cumplir con ciertas responsabilidades, pero los padres deben ser inflexibles en eso. Muchos hijos son chantajistas, con lágrimas y rabietas consiguen lo que quieren. Viene a mi mente algo que leí del caso de Mary Baker Eddy, fundadora y profetisa del movimiento de la ciencia cristiana. Cuenta su biografía que siendo una niña descubrió que sus padres le consentían y concedían todos sus antojos cuando ella entraba en sus famosos ataques nerviosos. Se tiraba al suelo, permanecía en estado de rigidez y hasta sin respirar, hasta que sus padres cedían a sus deseos. Uno de sus caprichos fue el de ya no ir a la escuela. Desde los 8 años de edad, por lo que tuvieron los padres que contratar tutores que fueran a darle las clases en casa. Otro capricho muy curioso era que aun siendo grande de estatura, grande de edad, quería que la arrullaran. Su padre tenía que sentarla en sus piernas y arrullarla para satisfacer el extraño deseo de su hija. Pero a veces se empeñaba en que lo hiciera todo el día y toda la noche. Se llegó al extremo de atar una cuerda a una cama especial de Mary y bajarla por la ventana y contratar a un hombre para que estuviera jalando la cuerda y así arrullarla. Los padres no deben ceder ante los chantajes de sus hijos. Deben afirmar su rostro y convencerlos de lo que es bueno y de lo que es necesario. Es necesario. Recuerdo el caso de una hija de la prima de mi madre. Les estoy hablando de hace muchos años. Y en aquellos años, las brigadas médicas de enfermeras, enfermeros, iban casa por casa vacunando a los niños. Eso era un escándalo en el barrio, porque causaban grande temor en los chiquitos y también en los grandotes. Sí. En esa ocasión iba esta brigada médica vacunando contra la poliomielitis. Pero la prima de mi mamá cedió ante el llanto de su hija que le suplicaba que no la vacunaran. Y ella la escondió y no la vacunaron. ¿Qué creen que pasó luego? La poliomielitis llegó a su cuerpo. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos,
amigos, cuando nuestros hijos se niegan, estoy hablando como cristianos, se niegan a hacer sus lecturas bíblicas, se niegan a orar y se niegan a estar en el culto familiar o asistir al templo. O cuando no quieren hacer sus tareas escolares o sus deberes dentro de la casa. ¿Qué hacemos? ¿Cedemos? Cuidado, hermanos. Si cedemos por un mal entendido amor y dejamos que hagan lo que quieran, la poliomielitis espiritual llegará a sus corazones. Los padres debemos educar a nuestros hijos con amonestación del Señor. Se dice que si los padres leen la Biblia a su hijo recién nacido unos 10 minutos diarios, cada día, cuando el joven cumpla 15 años, que es una edad difícil entre los adolescentes, ya la habrá escuchado en su totalidad por lo menos 5 veces. Y es que nada hay como un crecimiento espiritual sano en nuestros hijos. La fe que logramos comunicarles es la más preciada posesión que el hombre puede dar a otro. Es el más grande legado que puede comunicar. Es por medio de la fe como el ser humano es salvo. Es la fe en Cristo Jesús lo que le hará más que victorioso en sus conflictos espirituales contra Satanás, contra el mundo y aún contra su propia carnalidad. Es la fe en Cristo, la de enorme valor en la vida de nuestros hijos. No hay mayor bendición que ellos conozcan y confíen y sirvan al único Dios vivo y verdadero. Si sus hijos no conocen a Cristo, no pierda la esperanza. Ore al Señor e insista con ellos. Hábleles la palabra de Dios, porque dice a ella que es viva y eficaz. Y también la misma palabra dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. No pierda su esperanza, hermano, hermana. Bueno, padres, formemos adecuadamente a nuestros hijos, pero no solo vigilemos su crecimiento físico, intelectual o social, sino por encima de todo, velemos por su desarrollo espiritual. Que el Señor encamine nuestro corazón a decidir hoy como padres ser buenos mayordomos de nuestros hijos, pidiendo la sabiduría del Señor, corrigiéndoles con amor y educándoles en el camino del Señor con firmeza. Así sea. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amoroso y bendito Padre, queremos alabar y glorificar tu santísimo nombre y agradecer todas tus bendiciones. Pero ahora, Padre, como padres de familia, pedimos tu bendición, porque queremos ser excelentes padres. Queremos ser padres conforme a tu corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Si nuestros hijos son pequeñitos, ayúdanos, Señor. Si son ya unos jovencitos, adolescentes o jóvenes,
Con mayor razón, Señor, guíanos. Y aun cuando ya sean adultos, concédenos, Señor, saber ser buenos managers o coaches de ellos, para poder guiarlos en tus caminos, en la senda de tu palabra, en la fe que es en Cristo Jesús. Y si hay alguno de nuestros hijos que aún no te conoce, Señor, oh Padre, nuestro ruego especial por él o por ella. Toca sus corazones, Señor. Hable tu espíritu a sus espíritus. Convénceles, Señor, de pecado, de justicia, de juicio. Atráeles hacia ti con llamamiento santo. Atráeles hacia ti con cuerdas de amor. Señor, ten compasión de nuestros hijos. Oramos por ellos y pedimos con humildad tu bendición. Que así sea, te lo rogamos en el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, amados hermanos, estimados amigos. Que el Señor les bendiga muy ricamente.